Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Por fin, ahora sí que sí, tenemos ese especial que hemos estado trabajando durante tantos meses. Ya tenemos por aquí la historia de Darkthrone y la vas a ver en breve. Hoy nos vamos a meter de lleno con la historia de Darkthrone, tal y como os acabamos de decir, con todos sus LPs, salvo el último que sale mañana, como ya sabéis, con todos los cambios que han tenido a lo largo de su carrera, y como siempre lo vamos a hacer a nuestra manera. Hablaremos de la música, de las letras y, como no, de las portadas. 20 discos dan para mucho, por lo que también seremos más cortos de palabras que en algún que otro reportaje que hemos hecho. Y en esta ocasión hemos contado con la colaboración de mi amigo Tony, que más de una vez lo vais a ver por aquí en otras cositas, ya lo veréis. Y sí que es cierto que, bueno, pues el guión lo hemos planteado entre los dos, parte de las historias, de las entrevistas y demás que os vamos a contar dentro de este reportaje. Así que nada, agradecerle ante todo eso. Y bueno, yo creo que ya estamos preparados para meternos de lleno con este reportaje. Seguramente quede bastante largo el vídeo, se os hará corto seguro, como decís muchas veces, pero bueno, intentaremos ser lo más concretos posibles. Así que nada, preparad vuestras galas, preparad algo de bebida, algo de comida y vamos allá con este reportaje. ¡Allá vamos! Eso sí, si os gusta, por favor, compartidlo, dad like, suscribiros y también podéis colaborar incluso con el botón de super gracias, que lo tenéis por ahí abajo en la barra. Así que nada, simplemente eso. Ahora sí que sí, vamos al lío. El primer álbum de los noruegos, aún como cuarteto con Fenriz bajo el seudónimo Hank Amarillo, Nocturno Oculto, Zephyrus a la guitarra y Dag Nielsen al bajo, como bien sabemos, dista bastante del sonido que los convertiría en leyendas indiscutibles del black metal. La banda comenzó sus andaduras con un disco de death metal, esto es lo que decía Fenriz en septiembre de 2020 dentro de la cuenta de Darkthrone en Facebook. El disco era deudor de sonidos como los de la segunda demo de Nocturnus, Autopsy, el primer álbum de Death, Morbid Angel, la segunda demo de Massacre, Possess, Sadus e incluso algunos primeros riffs de Black Sabbath, los primeros Candlemas y Celtic Frost también. De hecho, el tema de inspirarse en riffs de Black Sabbath es algo que afirma con bastante frecuencia, por ejemplo, en el famoso vídeo de la universidad, pero sigamos con el tema del disco. El álbum fue producido por Thomas Skosberg, el legendario productor y dueño de los aún más legendarios Sunlight Studios de Estocolmo, donde habían grabado Left Hand Path, el disco de Entomb, o el Dark Recollection de Carnage. No es de extrañar, por tanto, que Darkthrone aún se moviesen en la órbita del death metal. Sin embargo, la idea inicial de la banda no era grabar en estos estudios, sino en los Creative Studios de Kolbotn, Noruega, localidad natal de Fenriz. Las circunstancias económicas obligaron a la banda por optar en otras cosas, así que se optaron por decantarse por los Sunlight Studios. De hecho, la banda, como veremos a continuación, no tardaron en querer desmarcarse de un subgénero que, según ellos, se estaba puliendo, homogeneizando y comercializando demasiado. Un disco que levanta todo tipo de opiniones y que, por supuesto, esperamos la tuya en los comentarios. En cuanto a las letras, por lo general, abordan temáticas oscuras, frías, místicas e incluso espirituales. Existe una curiosidad en torno a Cromlech, la canción que sirve como apertura de este Soulside Journey. En ella, dentro de los primeros compases de la letra, se rinde homenaje a Into the Abyss, que os estaréis preguntando de qué se trata a algunos de vosotros. Into the Abyss es un trabajo de la banda alemana de death thrash Poison, los alemanes, claro, no los de
de Bret Michaels, que son dos cosas bastante distintas y además no comparten ni el país, como hemos dicho. El caso es que Darkthrone quisieron meter aquí ese pequeño homenaje a un disco mítico que no debéis dejar pasar si lo habéis hecho hasta ahora. Es cierto que aunque Darkthrone ahonden en otros temas dentro de este disco, es un trabajo donde los típicos homenajes de Darkthrone se presentaban de distintas maneras. Si anteriormente Poison eran los homenajeados, unas líneas más abajo la banda volvió a rendir pleitesía u homenaje con Lucifer Master, en alusión a la canción Beyond the Gates del segundo álbum de Possessed en 1987, que como ya sabéis llevaba ese mismo nombre y un portadón del señor Ed Repka. Ya iremos viendo que las letras tienen su guisa dentro de la carrera de Darkthrone, pero ahora pasemos a la portada. En el tema de la portada, al igual que con las letras, se torna como una portada oscura, fría, mística, espiritual, todas esas cosas que ya hemos comentado anteriormente, pero que al ser visual gana un punto más enigmático si cabe. Esta imponente portada, que a su vez resulta una de las favoritas de Tony, es obra del británico Duncan Fegredo, que os estaréis preguntando quién es, pero tiene su importancia bastante notoria. Duncan Fegredo es un ilustrador y autor de cómics que, además de contar con portadas como la de este Soulside Journey, también hizo la portada del debut de Paradise Lost, ese maravilloso Lost Paradise estrenado en 1990. En 2013, Fenriz contaba lo siguiente al portal And Justice for Art. Dijimos que queríamos algo muy diferente. No queríamos ningún tipo de robot. Le dimos el título de Soulside Journey al artista a través de Peaceville Records y dijimos que queríamos algo espaciado, no materialista, e hizo esto. Casi como actuando por instinto, el propio Fegredo se metió de lleno con la portada y elaboró algo minucioso y detallado, todo lo contrario que lo que ocurriría durante los siguientes años, porque como diría aquel, los tiempos estaban cambiando. El siguiente paso que Darkthrone querían dar a su música era un paso firme, un paso completamente distinto a un disco del cual en aquel entonces no se habían quedado muy orgullosos que se diga, y por esto mismo el siguiente LP de la banda debía ser todo lo que tenían en mente, por complicado que fuese. El infierno que se estaba fraguando en Noruega a través de la música era el empujón necesario para que A Blazing the Northern Sky sonase con identidad propia, y aunque el cambio fuese cuadriculado por parte de la banda, dentro de la banda sí existían esos desacuerdos que luego obviamente desencadenaron cosas que ya os contamos en otros vídeos. A Peaceville tampoco le hizo demasiada gracia la hoja de ruta que Darkthrone habían tomado para este A Blazing the Northern Sky, y ante la posibilidad de que les cortasen las alas, ya sabéis que Darkthrone dijeron nos vamos y lo sacamos en Deadly Silence, y al final Peaceville reculó. El resultado es un disco histórico que marca un antes y un después. Que sí, que es cierto que meses antes el disco homónimo de Burzum crea escuela, pero aquí nos encontramos también otro disco esencial a la hora de hablar de black metal, aunque como ya dijese el propio Fenriz, esto no fuese 100% como tal. La influencia de otros estilos están recogidos dentro del propio trabajo, y así lo han afirmado 1000 veces tanto Nocturno Oculto como el nombrado Fenriz, pero pese a todo los riffs, la batería, el sonido en general, la atmósfera, te envuelve de una manera que se hace inevitable alabar el trabajo compositivo que Darkthrone ejecutaron en esta ocasión. De hecho, esa misma atmósfera fue un trabajo arduo por parte de la banda, porque querían algo frío, algo incómodo, algo cortante y donde lo aleatorio también jugase un papel principal, algo que por cierto muchos fanzines de la época no pillaron al vuelo y tacharon al disco de algo burdo y malo. Ver para creer, ¿verdad? Pero si hablamos de las letras, tenemos un material bastante interesante, aunque a simple vista no sea lo que más reluzca. Fenriz, como siempre he dicho, es una persona a la que no le gusta hacer demasiado hincapié en el significado de las canciones, pero esto, si al final te gusta repasar todo de un disco, es inevitable y acabas cayendo en buscar e interpretar absolutamente todo.
Por ejemplo, Katarian Life Code ahonda en el satanismo en todo su esplendor y además juega constantemente con la religión y su contrario, algo que hoy en día tenemos más visto que el tebeo, pero de aquellas no era tan común. De hecho, el paganismo que impera a canciones como la homónima también es una muestra de algo que es original, pero lo que es por el modo de expresarse, porque no es torpe o vago, sino que recae en imágenes cuanto menos interesantes y hasta poética. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con In the Shadow of the Horns, claro, que es otra canción que también hace hincapié en todos estos temas. Ocurre algo con las portadas que veremos también durante esta época en la que estamos sumergidos, y es que la portada estaba provista siempre a lo azaroso, cosa que le da su puntillo. En aquellos años, tal y como se encargó de decir Nocturno Oculto en una entrevista a Metal Observer, utilizaban el corpse paint para muchísimas cosas: ensayos, grabaciones y también por supuesto para salir a caminar sin rumbo fijo. En esas ocasiones de vez en cuando alguien llevaba una cámara y así fue como nacieron muchas fotos que hoy han quedado en el inconsciente colectivo de la gente, mucho más allá de que todo estuviese programado. La portada de A Blaze in the Northern Sky está hecha en el momento, una fotografía que demuestra un ambiente frío y para nada agradable, con Zephyrus como modelo en un cementerio noruego del cual he intentado acordarme del nombre, pero me ha sido imposible, aunque sé que en su día lo leí. No tiene más que eso, es una portada simple que conecta perfectamente con la idea del siguiente disco, donde el modelo, siguiendo la costumbre, sería otro. ...1993 fue un año convulso por diferentes motivos que todo el mundo conocemos ya y no me voy a encargar de repetir como un loro. De hecho, en palabras del propio Fenriz, 1993 fue una iluminación musical para él. Así lo decía en la antigua página oficial de Darkthrone, que ahora ya está cerrada. En 1993, el Vete cierra sus puertas y muchos pesos pesados de la escena del black metal noruego van, más que antes incluso, cada uno a lo suyo. Yo filosofé bastante mientras escuchaba tanto cosas oscuras de la vieja escuela de los 80 como muchas formas nuevas de música. Siempre había escuchado todo tipo de música, pero supongo que 1993 fue el año en que supe que la música era mi principal interés. Aunque en un rato hablaremos de otras cosas que se sucedieron en 1993, entre esas cosas, Under a Funeral Moon fue la que más destacó de este año para la banda noruega, como no es para menos. Como ya os he dicho más de una vez, es mi disco favorito de Darkthrone, y tal vez sea por la cuestión de que yo empecé por aquí, por este disco. Creo que estas cosas al fin y al cabo de alguna manera influye y cada uno pues tendrá su disco favorito. Es un disco que busca una versión más concreta, simplificada y simple del sonido que Darkthrone ya habían ejecutado anteriormente, y por ende no podemos hablar de un disco que sea la cátedra de la composición, pero indudablemente posee una magia indiscutible, y eso es porque esos patrones repetitivos están perfectamente conseguidos y a mí al menos no me cansa escucharlos. Es más, hacen que cada canción parezca un mundo distinto y los riffs se te claven en la cabeza a las primeras de cambio. Es un disco donde Darkthrone quisieron ir a jugar sobre seguro, a destruir sin miramientos, a hacer una obra en la cual el único propósito fuese que el black metal reinase en la música sin tener condimentos extra. Por cierto, me parece uno de los discos más acertados de Nocturno Oculto a nivel vocal, y además de esto, es el último con Zephyrus, como seguro que ya sabéis. Si bien en término musical los tres se encargaron de componer las canciones que dan lugar a Under a Funeral Moon, en las letras el encargado de ello fue Fenriz, y resulta bastante curioso cómo empieza el disco, porque es un canto a una bruja satánica llamada Natasia. Tan solo fijaros cuáles son esos primeros versos: el alcohol está en mis venas, las lágrimas caen cuando pienso en ti.
romanticismo satánico, podríamos decir. Sin embargo, el satanismo sigue estando presente como también lo está en los demás temas, donde se nos habla de oscuras blasfemias satánicas, pero en esta ocasión con una dejadez bastante punkera a términos de letras. The Dance of Eternal Shadows es un ejemplo más que claro con todo esto. De hecho, la canción que da título al disco desvela que Fenriz por momentos parecía no estrujarse mucho la cabeza con las letras, pero en esta ocasión tiene su cosilla observar el devenir de la historia de un hombre que va a ser enterrado tras su sacrificio. Curioso cuanto menos. Como ya os hemos comentado anteriormente, la portada de Under a Funeral Moon corresponde también al azar, y en esta ocasión Nocturno Oculto tomaba la batuta para salir en una portada que lo revela portando un palo en mitad de un bosque, obra por cierto de Tanya Steen, a la cual por cierto tenemos que dedicar algún reportaje. Es una portada que va muy acorde con lo que eran ellos en una época donde se mantuvieron alejados de la opinión popular acerca de sus discos, donde simplemente hicieron promoción a través de Peaceville en un viaje que Nocturno Oculto hizo a Londres tal y como haría en el siguiente lanzamiento, del cual vamos a hablar en escasos momentos. Es una portada fría, oscura, tenebrosa y distante de la opinión popular y, como comenta el propio Nocturno Oculto, un homenaje a la fría atmósfera del bosque y el momento donde fue tomada. Pero hablando de frío... El cuarto álbum de los noruegos apareció un 14 de febrero de 1994 a través de Peaceville Records y serviría como clausura de su afamada trilogía empezada 2 años antes con A Blaze in the Northern Sky y continuada con Under a Funeral Moon en 1993, el cual acabamos de comentar. Aquí ya podemos hablar de Darkthrone como dúo, pues poco antes Zephyrus había abandonado la banda. El título del álbum es una referencia al malogrado Dead, vocalista de Mayhem, que se suicidó en 1991 y que cuando fue encontrado muerto por Euronymous llevaba esa mítica camiseta con la frase I Love Transylvania. Para la composición de este álbum, Fenriz se encargó de batería, guitarras y bajo, mientras que Nocturno Oculto hizo lo propio con la voz. Si bien es cierto que continúa con el sonido de sus predecesores inmediatos, también lo es que el álbum cuenta con un grado más de velocidad y melodía en los mismos. A su vez cuenta con una producción mucho más lo-fi que sus hermanos mayores, lo que hace que más que consolidar esa sombría y gélida atmósfera, le da hasta un aire extra, que querían transmitir la banda al fin y al cabo, que es la encargada de dicha producción. Es más, Fenriz lo grabó en un 4 pistas en el propio estudio de la banda. No se dirá aquí nada nuevo respecto a canciones como Transylvanian Hunger, pero en mi opinión aún no se ha hecho una canción con una belleza tan desgarradora como esta. Tanto en esta canción como en el resto del álbum, que a rasgos generales emula la estructura de la homónima. Los conceptos claves serán la repetición y la simpleza, que lejos de hacer el álbum monótono o aburrido, lo convierte en un auténtico viaje sonoro de ida pero no de vuelta, algo totalmente hipnótico y atrapante. En cuanto a las letras, debemos hacer mención a Barbie Kernes, que a pesar de haber sido encarcelado en 1993, fue el que aportó las letras de las últimas 4 canciones del álbum. De hecho, en la antigua página oficial de Darkthrone, Fenriz hace referencia a dicha anécdota. Al llegar la oscuridad y el otoño en 1993, grabamos Transylvanian Hunger. Mientras el conde Grisnack va a la cárcel, intuyo que Bart puede sentirse estrangulado comunicativamente, así que le pregunto si quiere hacer alguna letra y así hablar a través de Transylvanian Hunger. Aceptó y además también escribió la letra de Quintessence, que aparece en Panzerfaust. En otro orden de cosas, y añadiendo a lo anteriormente dicho, Bart también pone su voz en As Fleeteners as Satan's Spies, donde pronuncia, en el nombre de Dios, dejad que las iglesias ardan. Pero eso sí, grabada al revés. Esta pista junto a la homónima son las únicas canciones del álbum que no están en noruego.
Más allá de la contraportada y de la polémica de la cual también se ha hablado demasiado y que no vamos a hacer hincapié aquí, para la portada y continuando con la esencia de las dos anteriores se nos muestra el miembro que faltaba por aparecer en las mismas. La ya mítica portada nos muestra a un Fenrir con corpse paint portando un candelabro y aparentemente gritando. Probablemente sea una de las portadas más icónicas de la historia del black metal, recreada hasta la saciedad en muchísimo merchandising, tanto propio como ajeno de la banda, que lo hay. La idea y el diseño estuvo a cargo de Tanya Steen, que una vez más acompañó al dúo en sus aventuras, y aunque esta vez la localización sí fue más azarosa, el tema del candelabro pues está claro que no. Recordemos, por cierto, que Tanya, también conocida como Knack, se encargó del arte de bandas como Emperor, Burzum, Ulver y, como ya decimos, de los propios Darkthrone. De hecho, en su día estuvo casada con Fenrir y también se le puede reconocer por su trabajo en el proyecto de ambient Aghast. Así que nada, ya habrá tiempo para hablar de ella, pero nos tenemos que sumergir en el siguiente disco. La trilogía clásica de Darkthrone había llegado a su fin, pero no con ello había finalizado su labor en la crudeza, en la atmósfera helada y en su intención por hacer un disco que siguiese marcando el camino de los clásicos. Esto es lo que decía Fenrir en 1994 y la época donde grabaron, además de incluir una pequeña rata en el lanzamiento del disco. 1994, mi año salvaje. Nuestro acuerdo de 4 álbumes con Peaceville se acabó después de Transylvanian Hunger, y en la primera mitad de este año dejo una estrecha relación con Satyr y su compañía discográfica Moonfog. Antes de dar Darkthrone a Moonfog, firmé con Isengard y Neptune Towers primero, para ver que todo estaba bien. Tanto Moonfog como Sigurd resultaron ser extremadamente justos en el trato, así que Darkthrone firmó con Moonfog y liberó Panzerfaust a finales del 94. La errata obviamente es que el disco fue lanzado en el año 1995, pero fue tan bueno el trato con Satyr que hasta el dúo tuvo a bien dedicarle la canción homónima del disco. Para esta ocasión Fenrir tocó absolutamente todos los instrumentos, aunque eso sí, Nocturno Oculto le ayudó en la tarea compositiva de las canciones, y obviamente en el aspecto vocal, como ya era de esperar. Panzerfaust se siente como un disco con una potencia incuestionable, dejando que todo destaque cuando deba hacerlo y con unos riffs que tienen sentimientos distintos encontrados en su forma de tocarse, algo que le da variedad al propio trabajo. Con un Nocturno Oculto en un estado embriagado, las voces del disco tienen su carácter personal y más que ser criticables, como a mucha gente se le llena la boca de decir, a mí me parece que le da esencia, y vaya, será por discos que se han hecho bajo la influencia del alcohol y han funcionado bastante bien, ¿no? Que se lo digan a Urfaust. Sea como sea, a mí me resulta un discazo con temas como Envin Absorg y su furia desmedida, que de hecho lo situaría incluso por encima de un Soulside Journey. Así que a ese nivel llegamos, pero como siempre, a gustos colores. Si bien dentro del significado de las letras no es que contengan muchísimo mensaje, sí que hay cosas que merece la pena comentar. De hecho, sin ir más lejos, ya os dimos un detalle anteriormente, y es que en esta ocasión Darkthrone también contaron con Barbie Kernes para que hiciese la letra de Quintessence, una de las canciones más celebradas del dúo sin lugar a dudas. Más allá de esto y de la letra dedicada a Satyr en la canción que da nombre al disco, en la canción que cierra el disco y que no voy a pronunciar porque paso de decirlo mal, nos topamos con un homenaje al poeta noruego Tarjei Vesaas, dado que la letra pertenece al célebre escritor nacido en Telemark, que por cierto allí nació Isan, por tener otro dato. Sucede algo muy curioso cuando se habla de la portada de Panzerfaust, y es que resulta curioso, pero incluso pasado el tiempo, hay gente que no se ha dado cuenta de que entre tanto árbol, entre tanto gris y demás, aparece una sombra portando un hacha. ¿De quién estamos hablando? Pues resulta que en la portada aparece el propio Nocturno Oculto portando un hacha y fotografiado por Mari Ann Manninen, con una idea de composición de Fenrir y Nofagem. Cuanto menos curioso, pero oye, ahí queda la anécdota antes de que venga la etapa más polémica de la banda a nivel musical.
quinto álbum de la banda y segundo que sale a través del sello Moonfog Productions, que para entonces liberaría ese Crusade from the North a finales de diciembre. Se trata de un disco atípico si nos ceñimos al contexto de Darkthrone, algo que sin duda observaremos en la numerosa lista de invitados del álbum, donde nos encontramos con Isan the Emperor, Aggressor de Aura Noir, y en fin, que luego hablamos de eso. A pesar de que suele minusvalorarse por quedar fuera de la conocida Unholy Trinity, conformada por A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon y Transylvanian Hunger, al igual que Thunderfaust, es un álbum muy aprovechable y con momentos increíbles como puede ser por ejemplo Earth's Last Picture o The Serpent's Harvest. Llaman también la atención cortes como Blasphemer con un marcadísimo black thrash que quién sabe si no fue por influencia de un invitado muy especial que tiene este álbum. Que por cierto, hablemos de ellos. Y es que en cuanto a las letras de Total Death, el disco cuenta con numerosas colaboraciones de las cuales ya os hemos adelantado antes alguna de ellas. A los nombres de Isan y Aggressor hay que sumar los de Garm, de Ulver y, como no, el propio Satyr. Todos ellos estuvieron presentes en una colaboración que se limitó simplemente a las letras, dejando que de los 8 temas que componen el disco, la mitad fuesen colaboraciones de dichos músicos, algunos de ellos sin mucha carrera a sus espaldas por aquel entonces. En lo relativo a la portada no hay mucho que contar. El artwork estuvo a cargo de Union of Lost Souls, que había diseñado por aquel entonces el split compilatorio del Slave con Satyricon, o a posteriori el Nemesis Divina en ese mismo año, y 3 añitos más tarde el split Thorns vs Emperor. Como curiosidad extra, en el libro del disco se podía leer el siguiente comunicado de Nocturno Culto. Quiero saludar a Fenris por una asociación de sangre durante 8 años y saludo a la banda de élite Satyricon, Frost y Satyr. Zephyrus, armado sea tu nombre, bendiciones impías en tu nuevo camino. Gracias a Immortal por enviar ventiscas por mis venas. Y por último, gracias a los distribuidores que aún creen en Darkthrone y no creen en falsos rumores. Eso es ser profesional. Y con esto se cerraba un capítulo de 1996 que vendría seguido de otro que vamos a repasar brevemente. La trilogía clásica de Darkthrone había llegado a su fin, pero no con ello había finalizado su labor en la crudeza, en la atmósfera helada y en su intención por hacer un disco que siguiese marcando el camino de los clásicos. Pero claro, ¿para qué hacer un disco cuando puedes tirar de hemeroteca, no? Godlord es ni más ni menos que una cinta de ensayo grabada en la época que está entre Soul's Journey y A Blaze in the Northern Sky, es decir, en mitad de su cambio de sonido, cosa que se nota bastante cuando uno escucha las canciones. La principal cosa que tiene Godlord es que es un disco hecho a piezas, como si de un puzzle se tratase. Las letras están escritas en el 90, salvo algún que otro añadido en 1994, donde se agregaron las voces que acompañaron al trabajo finalmente. Con todo esto es por ende bastante obvio que cuenta con Zephyrus y con Doug Nielsen en la música. No es la gran cosa, pero oye, que ahí quede comentado brevemente este apartado de 10 canciones. Vamos con el siguiente, vamos con Ravishing Grimness. Se trata del séptimo álbum de estudio de los noruegos, también publicado por Moonfog Productions. De 1991 a 1996, Darkthrone habían estado produciendo un nuevo álbum cada año, una producción al alcance de muy pocos. Por eso, cuando desaparecieron en 1996, muchos fanáticos creyeron que la banda se había separado tras la publicación de Godlord. En una entrevista de 1999 promocionando Ravishing Grimness, Fenris dijo lo siguiente: ya no teníamos tanta hambre. Hicimos muchos álbumes en el pasado. No teníamos ganas de hacer más.
No tenemos que pensar en nuestra carrera y podemos hacer lo que queramos. No hemos estado en el estudio desde el 95, así que han pasado 4 años. Parecía más como un año y medio. El tiempo pasa tan rápido. Durante este parón, de hecho, Moonfog Production puso a la venta el álbum tributo Darkthrone Holy Darkthrone para celebrar el 10º aniversario de la banda. Este álbum incluía versiones de la banda interpretada por artistas como por ejemplo Enslaved, Immortal, Satyricon o Gorgoroth, por nombrar alguno de ellos. Fenriz había dejado casi todas las responsabilidades de Darkthrone en manos de Nocturno Oculto. De hecho, años más tarde, Fenriz confesó haber pasado por un periodo depresivo de 1999 a 2003 aproximadamente, cosa que luego de hecho veréis ejemplificada a la hora de su compromiso para con la banda. No obstante, Fenriz continuó escribiendo letras y en torno a esas letras, Nocturno Oculto escribió un nuevo conjunto de canciones, las cuales se convertirían en la mayor parte de Ravishing Grimness. Nocturno Oculto escribió toda la música de 5 de las 6 canciones del álbum, mientras que The Beast, sexta canción, fue obra de Fenriz, notando claramente la diferencia entre el grupo de Nocturno y la obra de Fenriz. Todo esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de escuchar este álbum, un álbum que sin ser glorioso tiene muy buenos momentos, como es la propia The Beast. A nivel de letras, el trabajo no es que esté repleto de mensajes ocultos, de cosas entre líneas, y mucho menos de un significado enorme, por lo que tampoco tenemos que detenernos demasiado para hablar del disco en este aspecto. Sí que es cierto que hay algunas frases en The Clouds of Time que resultan interesantes, pero lo que más puede destacar del disco en este aspecto es que la banda contase con el aporte de Aldran y Fogg de Dom Heimsgaard para la canción The Beast. Fiel al simplismo que iba a resaltar en esta época para Darkthrone, la portada tampoco tiene mucho que contar. Sin embargo, hay que comentar que la portada original del álbum estaría a cargo de Bernd B. Otem, aunque la reedición en vinilo que salió en 2011 contaría con una nueva, y mejor, todo se ha dicho, portada a cargo de Konstantin Kiorenau. Y con eso cerramos para meternos en un disco que a Fenriz no es que le traiga muy buenos recuerdos. 2001 no fue un momento de máximo esplendor en la vida personal de Darkthrone, o más específicamente en la de Fenriz, que además de temas personales hacía alusión constantemente a que reflexionaba mucho sobre lo que había hecho en el pasado, lo que quería hacer en el presente y qué quería hacer en el futuro. Vamos, que dicho de otra forma, tenía una depresión de caballo tal y como os hemos comentado anteriormente. El presente inmediato estaba protagonizado por este disco que en lo que a mí respecta supone un disco flojo, principalmente escrito por Nocturno Oculto a excepción de Sin Origin y obviamente de las letras del trabajo de las cuales se volvió a encargar el propio Fenriz. Es un disco que sí, que claro, posee riffs que están bien escritos, que tienen pegada y donde se nota incluso cierta madurez en el sonido, pero faltos de magia, de chispa y con un interés bastante descuidado a oídos del oyente. La falta de esa magia que tenían los otros discos, agarrarte con un riff y no soltarte, no dejarte ir y que ese riff sonase una y otra vez en tu cabeza hasta no marcharse. Como siempre habrá gente a la que le guste y demás, pero a mí, a pesar de notar cierta ambición en él, no me convence para nada. Y mi sensación con el tema de las letras no se queda desencaminada con lo que he dicho anteriormente. Fenriz ha demostrado incluso recientemente que su labor como letrista no está nada mal, que tiene ideas ocurrentes, incluso fuera de Darkthrone ha demostrado tener madera para ello. Sin embargo, las letras de este trabajo quedan totalmente olvidados ante una mezcla de ideas que lejos de abrazar el surrealismo, más bien alcanzan lo incomprensible e incluso mensajes que son torpes o poco ocurrentes. No hay mucho que rascar aquí. Si nos introducimos en la portada del disco encontramos otro elemento críptico y además encontramos algo que yo considero un acierto, pero a posteriori. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes.
En el caso de la primera portada fue obra de Fernander Flux. ¿Que quién es ese? ¿Que quién es ese personaje? ¿Os suena más si digo Snorre? El caso es que Snorre hizo algo a su antojo porque realmente ni a Fenrir ni a Nocturno Oculto les importaba por aquel entonces el tema de las portadas y se dejaban llevar fácilmente, y así pasó, que llegó a salir una portada que a posteriori ninguna de las partes entendió, ni siquiera el propio Snorre. Debido a esto, en 2012 fue cambiado por una portada del maestro polaco Biela con su estilo característico, aunque todo hay que decirlo, tampoco se entiende mucho la relación, pero al menos yo que sé, aquí se le ve algo más de arte, se le ve algo más de coco, es mucho más vistosa y por lo tanto mucho más de lo que había por entonces, y por supuesto también mucho más de lo que venía. En lo que respecta a Darkthrone y como le suele suceder a tantas otras bandas y generalmente a tantas personas en sus vidas, la llegada de Hate Them propuso un vamos a hacer lo que nos dé la gana sin importar el qué dirán. Y blanco y en botella. Al final, como dijo Fenrir en su día, esto es un o lo abrazas o lo respetas, pero que lo odies me importa una mierda. El interés perdido por Fenrir y esa etapa oscura habían quedado atrás, mandaron a la mierda la página web y al final se quitaron de ataduras que no les permitían seguir adelante, por lo que ya era hora de tomar cartas en el asunto. Hate Them es un disco donde los riffs están ahí pero no son ni muchísimo menos brillantes o remarcables como en anteriores discos, pero eso es que da igual. Aquí Darkthrone quisieron energía, quisieron rabia, una idea clara y a la diana como ya habían experimentado incluso en su trilogía clásica. El disco es actitud en estado puro mezclado con una simbiosis donde el black, el punk y el black and roll se suman a una furia de la cual sincera y honestamente disfruto de cuando en cuando, porque sí, estamos de acuerdo, no son los primeros Darkthrone, pero es que eso ya te lo dicen ellos mismos y ya se debería pasar eso por la cabeza de mucha gente. Esto es un tomarlo o dejarlo, pero la intención está bien resuelta e hicieron lo que a ellos les apetecía, que para algo es su banda. De hecho, a nivel de letras es un disco que no necesita ni presentación porque sabes perfectamente lo que pide y es lo mismo que las canciones. Rabia, rabia, fuerza, fuerza y un buen chorretón de energía. No hay mucho que explicar porque todo queda perfectamente intencionado con solo escuchar la música. ¿Y la portada? Pues si lo que buscabas era algo complicado, Hate Them lo que te da es algo desenfadado, simple. Porque es lo que querían ambos, querían sentir que su estilo brotaba sin necesidad de querer hacer algo exacto, sino que el caos fuese el que marcase sus pasos. De esta manera la portada del canadiense Eric Sire va perfecta, simple, directa y al grano, como un disco que en mi opinión es bastante rescatable dentro de la discografía de Darkthrone. El 10º álbum de los noruegos se publicó como un homenaje a Quorthon. El líder de Bathory había fallecido, como ya sabéis, el 4 de junio de ese mismo 2004 y los noruegos quisieron rendirle su particular homenaje. Sardonic Wrath es a su vez el último álbum lanzado a través de Moonfog Productions antes de volver a casa, antes de retornar a Peaceville Records. El disco en sí cuenta con la participación de otro miembro de Aura Noir, y es que si en el pasado Aggressor era quien había prestado su participación, ahora era el turno de Apollyon, batería de la banda, quien prestaría su voz en Hate is the Law. Parece ser un álbum que divide mucho a los fans, pues mientras muchos dicen que este álbum dista mucho de lo que debería ser un homenaje a Quorthon, otros hablan de la mejor publicación desde Panzerfaust. Por lo general, nosotros podemos apreciar un álbum que sin ser brillante o sobresaliente, es sólido y compacto, y contiene canciones de bastante calidad, como puede ser por ejemplo Sakmat Jesus Christ o Sacrificing to the God of the Boot.
A nivel lírico no vamos a encontrar ninguna novedad o curiosidad relevante al respecto a otros álbumes, valga la redundancia, aunque sí podemos observar algún que otro guiño. Por ejemplo, en la ya nombrada Hate is the Law se nombra a la ciudad de Viena a 1683. Esto no es otra cosa que un guiño a la batalla de Kahlenberg que tuvo lugar el 11 y 12 de septiembre de 1683 tras 2 meses de asedio por tropas del Imperio Otomano. Pero bueno, más allá de eso, poco más. El arte de la portada es una reinterpretación de Gustave Doré a cargo del joven artista italiano Lorenzo Mariani, quien había trabajado anteriormente con bandas como Marduk y Aborim, entre otros. En palabras de Fenriz, la portada de Sardonic Wrath en principio fue concebida para expresar dos significados, para mostrar de forma detonativa uno de los conceptos del black metal, el odio hacia el cristianismo, y sobre todo para demostrar la superioridad de la música interpretada por Darkthrone, Los Ángeles, en contra de la mediocridad de sus clones, los Cuervos. Y dicho esto, vamos a meternos ahora con ese culto. El 11º álbum de la banda suponía el regreso a Peaceville Records, así como el cambio definitivo de sonido hacia otros caminos, aunque sin abandonar del todo el black metal. No obstante, el propio Fenriz ha dicho en alguna ocasión que él no percibía un cambio tan drástico y que las comparaciones con Motorhead ya las sentía en 1991, como bien les dijo a los amigos de Science of Noise. Todas las comparaciones con Motorhead aparecieron por primera vez cuando sacamos nuestra canción In the Shadow of the Horns de la Blaze in the Northern Sky, grabado en verano de 1991. Es indudable que en canciones como la que abre el álbum, Cult of Goliath, las reminiscencias de la banda de Lemmy Kilmister son un hecho. En líneas generales, el álbum podría encuadrarse en lo que podríamos llamar como black and roll, aderezado con bastantes cantidades de punk y de crust, como indican canciones tales como Atomic Coming o Graveyard Slut. Un cambio que, como podéis intuir, no gustó a muchos fans. Eso sí, si aquí la gente ya estaba algo mosqueada por el viraje musical del dúo noruego, imaginad aún lo que está por llegar. La cosa es que a Fenriz y al Nocturno Oculto esto, como habéis visto en anteriores discos, no les ha importado nunca demasiado. De igual manera que en Soulside Journey existía un homenaje a los alemanes Poison, en The Cult is Alive esto no se queda atrás. El guiño, además, vuelve a consistir en Into the Abyss y concretamente en el título, dado que la canción Sphinx se nombra aquello de I Feel the Cult is Alive, dando lugar al título del disco. Más allá de esto, la desenfadada actitud de la banda hace que las letras sean un componente que no requiere mucha más profundización en sí misma. En lo relativo a la portada, en esta ocasión se encargaron Trym Paulsen y Kim Solf, o lo que es lo mismo, Trym Plus Kim Design Studio, quienes habían trabajado ya para otros artistas, como en el caso de Those All Suffer. En la portada podemos observar a un hombre crucificado con un tono bastante sombrío, como se puede observar en los colores, lo cual deja clara la intención que tenían Darkthrone con un disco odiado por muchos y querido por otros, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de su discografía. Como ya hemos visto anteriormente, Darkthrone para esta época hizo caso omiso a las críticas y a las personas que hablaban de ellos negativamente por haber vendido su culo, por haber traicionado sus principios y estar haciendo una música que suena a todo menos a la idea preconcebida de los noruegos. Ante esto, ¿qué hicieron Darkthrone? Pues volvieron a la carga con un disco que vuelva a coger esa fórmula de darles todo igual y hacer un disco desenfadado, donde quisieron pasárselo bien y hacer lo que les diese la real gana a ellos.
Fout hay que saber interpretarlo como lo que es, un disco hecho por y para la fiesta, para el disfrute y para rendir homenaje tanto al punk como al heavy metal, como inclusive en cierto modo al thrash. No hay más que eso. Aquí no te vas a encontrar una composición musical excelsa y tampoco vas a disfrutar de grandes riffs. Aquí vas a encontrar algo sincero, algo que no quiere venderse, sino que quiere utilizar sus pensamientos en ese momento para crear música. No es un disco que sea precisamente remarcable para mí y no lo escucho en demasía, pero una cosa es disfrutarlo y otra cosa es entenderlo. Siempre hay que ir con la objetividad por delante, amigos y amigas. Esto nos lleva también a que el apartado de las letras carezca de importancia, dejando todo a un lado para dar paso a la desenfadada atmósfera y canciones que simplemente quieren mandar un mensaje directo sin miramientos. Lo que sí que resulta interesante es pararse con Canadian Metal, porque obviamente es donde más cuenta te vas a dar de que este disco es un homenaje. Miremos. En dicho tema se nombran a grupos como Piledriver con su Sex with Satan, a Razor con su Take This Torch, con el Pyrokinesis de Sacrifice, y podríamos seguir y lo vamos a hacer de hecho, así os lleváis a algún grupo más que puede que no conozcáis. Wimiskal Uproar hace referencia a la banda quebequense Oblivion y Torture Souls a los Slaughter. Como veis, todos son unos grupazos de mucho cuidado. De hecho, en Raised on Rock se nombra Manila Road y también a ese temazo llamado Acid Queen de Venom. ¿De verdad necesitas más pistas para saber de qué palo va este disco? Pero no te vayas a pensar tú que esto de los homenajes acaba aquí, porque Fout tiene homenajes también en su portada. A mí la portada debo reconocer que me encanta, y Dennis Dredd ya ha demostrado más de una vez que tiene muy buena maña para esto. Un esqueleto que rinde perfectamente homenaje al disco y que nos presenta la tumba con las siglas del disco, Fuck Off and Die. Más allá de esto, hay un detalle que sirve como homenaje a una banda de la cual Fenriz siempre se ha mostrado muy fan, como habéis podido ver en alguna que otra entrevista o intervención suya, tanto aquí en el canal como en otras tantas. Si nos fijamos, el esqueleto porta un parche de la banda noruega Deathhammer, que por aquel entonces sí, solo había sacado unas demos, pero vaya demos. ¿Os dais cuenta por qué son tan importantes las demos y por qué hay que darles una oportunidad? Y aquí la hacemos con la sección de Demolition. En fin, pasemos al siguiente disco, que ya nos va quedando poquito. Si el anterior disco comentado sirvió como un homenaje a todos aquellos grupos que les habían influido de alguna manera, en esta ocasión, y a juzgar por todos los detalles que habéis observado, sí, tenemos exactamente esto como si fuese una segunda parte del mismo. La composición del disco estuvo fuertemente marcada porque aquí comparten absolutamente protagonismo en todos los detalles de la creación, con un aire desenfadado una vez más y abrazando los conceptos de su anterior álbum. La sencillez musical vuelve a hacer acto de presencia en un disco que, si bien venían de hacer algo desenfadado, aquí le metieron un poco más de ganas en la composición, pero nunca excediéndose para que no se perdiese el mensaje del disco. De hecho, la producción, que es un aspecto que se suele criticar bastante, está hecha totalmente a posta, así como la voz de Nocturno Oculto, que suena perfecta para las canciones en las que ejecuta dicha labor. Por tanto, sí, estamos una vez más ante un disco donde Darkthrone hicieron lo que Darkthrone querían hacer, sin hacer caso a los demás. Básicamente, lo que les dio la gana. Si en el anterior trabajo lo que había que decir eran los homenajes directos que se hacía de diferentes bandas, en este Darkthrone and Black Flags lo que se puede decir es que encontramos temas donde las letras son absolutamente aleatorias. Alguna tiene un toquecillo crítico con diferentes aspectos, pero en general no hay mucho que decir en este aspecto más allá de eso. Como ya habéis podido intuir, Darkthrone tan pronto te dice cosas en unos discos como tan pronto ignoran este aspecto.
En la portada sí que hay que destacar varias cosas, como es lógico, y va un poco acorde con algunas cosillas que hemos dicho anteriormente. Durante este trabajo, Darkthrone vuelven a utilizar a un viejo conocido del anterior disco, pero en esta ocasión sustituye su parche de Deathhammer por el de la banda alemana Nocturnal, que ya de paso voy a decir que al menos sus LP son tremendos todos y cada uno de ellos. Sumado a esto, Dredd, quien se vuelve a encargar de la portada obviamente, rellena el ambiente con nuestro protagonista saliendo de una taberna y llevando un carro repleto de cadáveres, entre los que se incluye un tema que se critica en el disco, la religión, en este caso, como no es baladí y es bastante propio, el cristianismo. Un disco que continúa ese juego y que tampoco es que me disguste en absoluto, más bien lo contrario. El 14º álbum de Darkthrone comienza a mirar más hacia el speed y hacia otros estilos, que empieza a desechar algo de ese punk que habían adoptado en álbumes previos. Del black metal ya ni hablamos. Es un álbum primitivo, sucio, violento. Como cada álbum de Darkthrone de aquí en adelante, es toda una oda al metal más clásico y de la vieja escuela. Los más avispados no tardarán en encontrar esas similitudes de las cuales también hemos hablado antes, con pioneros como Motorhead, Venom, Hellhammer, Celtic Frost y toda la horda de grupos a los que hemos hecho referencia a corto plazo en este reportaje. Con todo eso podemos intuirles una cierta progresión respecto a sus predecesores en términos compositivos. Dentro del apartado lírico de este álbum se combina muy bien la diversión con temáticas algo más serias, muy entrecomilladas, eso sí. Por supuesto, no faltarán esas alabanzas al metal clásico y al propio legado de la banda, así como esos divertidos ataques al falso metal moderno. Pero como decíamos, también hay momentos para la seriedad, tal y como refleja I Am the Working Class, donde Fenriz reflexiona sobre las bandas que hacen música para vivir exclusivamente de ello y las que tienen que combinarlo con otro trabajo, como es su caso. Francamente, esto no hace más que alimentar esa imagen de auténtico devoto de Fenriz. ¿O conoces a alguien que no viva de la música tanto como lo hace el noruego? La portada, como en sus dos álbumes anteriores, sigue siendo obra de Dennis Dredd y sigue incorporando al ya entrañable punk metalero que también apareció en esos otros álbumes de los cuales hemos hablado. En esta ocasión volvemos a tener un guiño, y es que si nos fijamos atentamente en el brazo de nuestro carismático protagonista, veremos que porta el nombre de Morn. ¿Quién narices son Morn? Pues es una banda de sludge metal que desde aquí os instamos a que escuchéis porque tienen muchísima calidad. Ahora lo que toca es irse a la resistencia. Llegamos ya al 16º álbum de los noruegos, en el que la banda abandona ya casi todos los elementos thrash punk de los discos anteriores para seguir incorporando elementos más propios del metal clásico de los 80, como pueden ser por ejemplo el speed metal, el doom metal y el thrash metal. Si algo se puede intuir, y es algo muy recurrente sobre todo en los últimos álbumes de la banda, es que Fenriz y Nocturno Culto están muy cómodos y felices componiendo álbumes para ellos mismos y casi rindiendo tributos a las bandas que más los han marcado a lo largo de su vida. Por ejemplo, Leave No Cross Unturned y ese inconfundible guiño a Merciful Fate. Sobre el título de este álbum, Fenriz decía lo siguiente a Rise Metal. La Underground Resistance es toda esa gente que no se olvidó de Manila Road y ese tipo de bandas.
gente que sigue escuchando ese viejo material. Es más difícil para la gente que lee las grandes revistas porque ellos son parte de este mundo donde no importa de qué país sea la revista, los mismos nombres de bandas van a aparecer una y otra vez y les dicen lo que deben escuchar. La resistencia es un poco eso, elegir lo que quieres escuchar, incluso si es malo. Yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando una banda alemana de heavy bastante mala del año 84, pero es mucho mejor que buenas bandas modernas. En cuanto a las letras, sin ser malas ni nada por el estilo, son otro reflejo desenfadado de que en este álbum Darkthrone buscaron pasárselo bien haciendo material clásico con unas influencias muy claras y sin demasiadas contemplaciones. Un ejemplo de esto es sin duda The Ones Left Behind, que es todo un homenaje a esa música compuesta de principios de los años 80. Una vez más, nada del otro mundo por aquí en este aspecto, pero bueno, algo hay que recalcar. La portada de este álbum es una versión monocromática en sepia de la pintura La batalla de Moira, obra del artista irlandés Jim Fitzpatrick, algo que a mí por lo menos me resulta muy curioso. Así de primeras puede que su nombre no os suene, pero es que es ni más ni menos que el creador de la icónica imagen del Che Guevara. Sí, esta de aquí que está apareciendo ahora mismo en pantalla. En lo musical, este artista también ha contribuido con su arte a bandas como Manila Road, Thin Lizzy, en discos tan enormes como Jailbreak, Johnny the Fog, Chinatown. Qué grandes fueron y serán Thin Lizzy, joder. El culpable de que esta fuese la portada fue Dylan Hughes, del programa de radio Maniac Monday, quien le pasó esta imagen a Fenriz, del cual era muy amigo y con el que teníamos un disco que iba a cerrar una etapa más de la discografía de Darkthrone. El sonido del black metal más primigenio y el constante patrón o praxis de aferrarse al heavy metal ochentero hicieron que Arctic Thunder fuese un lobo que, lejos de ser feroz, abrazaba de vez en cuando otras propuestas y jugaba un poco con la bipolaridad de géneros, lo cual no tiene por qué ser malo y hay 1000 ejemplos de ellos. Arctic Thunder es un disco donde la combinación de ambos géneros en lo personal no me termina de encajar y de hecho por momentos inclusive se ve que hay elementos forzados en lo que es la composición. Es más, uno de sus fallos principales es el cómo está situada la voz de Nocturno Oculto a lo largo de todo el disco, cosa que también me ocurriría a mí personalmente con su Eternal Hails, del cual hablaremos ahora, pero eso ya dejaré la opinión a Tony para que os hable del mismo disco. En otros términos, y basándose en la propia inspiración de Fenriz, el disco tiene esos elementos dummies que iban a hacer toda aparición de una forma mucho más incisiva posteriormente. Y ojo, aquí no me disgustan, pero al final Arctic Thunder tiene cosas que sí funcionan, y que Boreal Flames, por ejemplo, es un tema que me gusta, pero su principal problema es que casa mal las cosas y que con un poco más de empeño podría haber salido un disco mucho mejor. Arctic Thunder es como ese futbolista el que ves con algo más de cabeza y que podía haber triunfado más, pero se quedó a medio gas básicamente por no hacer las cosas bien. En comparación a lo que Darkthrone nos iban ofreciendo últimamente en sus trabajos, las letras de Arctic Thunder son cuanto menos interesantes, y aquí tanto Fenriz como Nocturno Oculto tenían cosas que decir. Nada mejor que el propio Fenriz en una entrevista con Metal One para explicar esto mismo. Cuando se trata de las letras, soy famoso por no hablar nunca de ellas. Puedo decir algo en torno a ellas, como que Ted no quería que se imprimieran sus letras, así que solo hay ilustraciones de sus letras en la funda del interior. Por supuesto, no sé por qué no hablamos mucho. Tampoco soy una persona muy curiosa. The Wyoming Distance trata sobre cómo me distancio de los demás. Hay grandes metáforas y escritura en ella. En definitiva, cuando vi la letra en la funda interior, pensé que debía ser la mejor letra que había escrito, pero esa es también una reacción bastante típica.
Y es que, como él mismo dice, hay canciones en las que sí se puede interpretar como algo mucho más personal, más introspectivo. Al final es un disco que se presta mucho para ello y también hay parte de interpretación, como suele suceder siempre. Respecto a la portada, que proviene de una foto tomada por Michael Olson, hay poco que comentar, pero define perfectamente el concepto del disco, el fondo, y lo más gracioso de todo es que lo hace de forma totalmente accidentada. Pero qué mejor que Fenriz en la entrevista con Metal One que os hemos dicho antes para explicar esto, ¿verdad? A la pregunta de cómo estaba el ambiente para el lanzamiento del disco, Fenriz dijo esto. Probablemente estemos pensando en otras cosas, excepto cuando tengo que hacer todas estas entrevistas. No hablamos mucho entre nosotros, nunca lo hicimos, pero nuevamente nos olvidamos de dar brillo a la imagen de la portada antes de enviarla a la imprenta. Puede que muchos no lo sepan, pero enviar la portada de un álbum a la imprenta significa que se volverá más oscura de lo que es originalmente, o de cómo se ve en tu ordenador. Con la intención de hacer una portada más clara, yo creo que la misma refleja muy bien los aspectos musicales que se manejan en el disco, teniendo también en cuenta el título de un álbum que, si bien tiene sus cosas, no es que sea tampoco una obra maestra. Como en muchos discos, hay dos tipos de personas con esta última etapa avanzada por Darkthrone a la espera de la salida de Astral Fortress. Por un lado están los que se sorprendieron gratamente con la salida de Old Star y lo que manejaba con su música, y aquellos que, en su pleno derecho, siguieron viendo a Darkthrone como un recuerdo de lo que fue en los años 90. Si a mí me preguntan, no me considero ni de un lado ni de otro, porque Eternal Hales me pareció una oda al aburrimiento, pero Old Star, en cambio, me dejó un buen gusto cuando finalizó y lo hizo aún más cuando le di más escuchas. En Old Star, aunque sobraría decirlo, no vamos a encontrar un mejunje diabólico y oscuro como el que esperan los nostálgicos, pero decir que es un mal disco sería no tener un concepto objetivo de él. Es un trabajo con excelentes riffs, la labor vocal está bien cuidada para que vaya acorde con las canciones, y esa influencia doomy es más visible que nunca y le viene como anillo al dedo. Además, por supuesto, de abrazar los conceptos que ya llevaban trayendo incluso desde antes de Arctic Thunder. Me parece un disco elaborado, cuidado, medido y ante todo con una filosofía que ya se ha instaurado en Darkthrone y no debería sorprender, la de aquel refrán popular que decía: haz lo que te dé la gana sin mirar a quién. Con todo lo relativo a las letras, como sabemos, Fenriz es una persona bastante cerrada a dar una interpretación de las mismas, y prefiere dejar esto a la interpretación libre de cada uno, cual ventana abierta. De esta manera, en las letras de Old Star, yo percibo una vuelta al pasado en el concepto lírico y las razones quedan a la vista, con frases como en el país de los ciegos, el tuerto ha muerto, o en salve Satán, siniestro duque del regodeo. La religión ocupa una gran parte de las letras de Old Star y además de abrazar el concepto, también lo hace incluso de forma irónica, como en la propia Duke of Gold, nombrada anteriormente. Como acostumbro a decir por este micrófono que a veces ocupo con tonterías y otras intento hacer un estilo periodístico de llevar esta música un paso más allá, hay entrevistas muy interesantes, artículos, columnas, en fin, muchísimas cosas. Esta que se hizo en Consequence es una pasada en su totalidad, pero vamos a rescatar lo que Fenriz dice sobre la portada. La portada del álbum estaba ahí de un concurso que hicimos cuando sustituimos algunas portadas del catálogo antiguo, hace como 10 años más o menos. También era la tercera opción, ya que yo optaba por un arte más primitivo, pero no pudimos encontrar a las personas que habían realizado esas obras de arte. Entonces Paul Hansau de Peaceville optó por la obra de Chadwicks, que sin duda estaba entre las que más nos gustaban, pero tuve que pensar en ella porque no es una portada celestial, pero es boscosa y con un ambiente de ramas y raíces creadas por el sol. Así que perfecto, ahora parece encajar como un guante con la música y especialmente con los riffs de black metal de Ted en Old Star.
Poco más se puede comentar, cracks, de un disco que a mí me gusta bastante, que he apreciado más con el tiempo y con el que se debe ser justo. Es un buen trabajo. El 19º álbum de los noruegos llegó ya en 2021 para ahondar en lo ya mostrado en Old Star. Es decir, aquí continúan esas canciones oscuras y longevas, ya muy distantes de los inicios black metaleros de la banda, en concreto 5 canciones muy influenciadas por el doom metal con riffs muy lentos y una producción, eso sí, bastante cruda, acompañados por una atmósfera muy bien conseguida. Lejos de innovar, este álbum suena como un auténtico tributo por parte de Fenriz y Nocturno Culto a muchas de sus influencias, algo que por otra parte no es nuevo en la carrera de los noruegos. Para este álbum, Fenriz y Nocturno Culto abandonaron su clásico Necrohell 2 Studios para grabar en Chaka Khan Studio, un estudio muchísimo más profesional y que se nota en la producción del álbum. Las letras, como bien indica el propio Fenriz, no tienen ninguna cohesión conceptual ni relación con la música. De hecho, el propio Fenriz le dijo a Music Apple que cuando se graba la música se va y deja que Nocturno Culto haga las voces y elija qué letra le va bien a cada canción. Dentro de esta variedad podemos observar un nuevo guiño a otro artista del pasado, aunque en esta ocasión muy alejada del metal. La línea que abre Hate Clock es un guiño a la pianista Robert Flack y a su archiconocida canción The First Time Ever I Saw Your Face, pero no es la única. Por otro lado, la letra de Lost Arcane City of Upacra tiene un componente anticristiano y dispone de un poema pagano ¿de quién? Pues del propio Fenriz, por lo que sí, se puede decir que en Eternal Hales cada letra es un mundo y también hay algo de azar por la parte de Nocturno Culto de elegir las letras como a él le viniese en gana. Esta portada tiene su miga. Veréis, la portada del disco es una pieza del año 1972 titulada Plutón y Caronte, del artista espacial británico David Hardy, quien también ha contribuido con portadas para bandas como Hawkwind y casi consigue hacer una de sus obras, la portada del legendario Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Casi nada, telita, ¿eh? De hecho, esta misma portada que os estamos mostrando ha sido utilizada también para la primera demo de la banda griega Zephyrus o la primera demo de los lituanos Moonrise. Como dato curioso, la primera forma de esta obra de arte solo incluía al Sol y no a Caronte, pues esta última se incluyó a posteriori tras su descubrimiento en 1978. David, que en el momento de crear esta obra era un mendigo, siempre tuvo mucho interés en el espacio y de hecho así lo demuestra su obra, con la que cerramos este reportaje. Vaya viaje, ¿eh? Pues muchas gracias por llegar hasta aquí ante todo, porque ha sido una carrera larga, nos ha costado un montón hacer el vídeo, ya sabéis que lo anunciamos en marzo de este año, o sea que fijaros el tiempo que nos hemos tomado, pero lo queríamos hacer de la mejor manera posible, y la mejor manera posible ha sido esta, así que nada, agradecidos porque hayáis llegado hasta aquí, a los que lo compartáis, deis un super gracias, suscripciones, lo que sea. También bienvenido sea y sobre todo también gracias a Tony. Dejad ahí en los comentarios cuál es vuestro disco favorito de Darkthrone, que lo queremos ver, y nosotros nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!